Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate Punto donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador Enrique González Guerrero y esto es La Perspectiva. Poderoso caballero es don dinero. Así comienza el icónico poema de don Francisco de Quevedo, el cual nos habla del dinero, un fenómeno trascendental. El dinero es uno de estos elementos de nuestra vida, el cual, a pesar de estar increíblemente presente, rara vez le otorgamos un significado histórico y social para entender realmente el papel que tiene nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestra historia. Además, junto con el dinero, encontramos muchos conceptos, como las finanzas, los centros financieros o la moneda, entre tantos otros que no son siempre tan fáciles de comprender, sobre todo para el público general. Esta historia es apasionante. Los trueques, el papel moneda, el peso en oro, la moneda digital, la criptomoneda, la historia del dólar y Bretton Woods. Además, es muy importante para entender el estado actual de nuestras relaciones mercantiles. Por eso mismo, en este 10º episodio de La Perspectiva, con el cual ponemos fin a nuestra primera temporada, hemos traído, para dar un repaso básico al dinero y a las finanzas desde Estocolmo, Escocia, traemos a Álvaro Gilbert, graduado en Comunicación Corporativa en la Universidad de Loyola, máster en Liderazgo y Negocios Internacionales por la Universidad Queen Margaret y colaborador de Relaciones de Punto desde sus inicios. Buenas noches, Gilbert. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, muchas gracias por venir. Álvaro, háblame del dinero y háblame de su justificación histórica. ¿De dónde viene el concepto de dinero y cómo lo podemos entender como medio de intercambio para obtener bienes y servicios? Vale, entiendo que nos estamos basando en este artículo que en su momento yo escribí sobre los centros financieros para Relacionate y Punto. Pues bien, de hecho, si queremos podemos usar ese artículo para quien lo haya leído como punto de partida, si no también pongo un poco de contexto. Hice un pequeño artículo que hablaba sobre una sociedad que de la noche a la mañana se veía sin nada de lo que haya creado el ser humano y un poco pues, explicaba su evolución histórica muy centrada en la economía y cómo pues, el intercambio de bienes y servicios, una vez existe excedente, pues empieza a ocupar un papel relevante. Vale, estamos aquí. Pues, ¿cómo surge el dinero? Pues, mira, el dinero surge por la necesidad de intercambiar, ¿no? O sea, existe una necesidad por parte del mundo de tenemos que intercambiar cosas. Es una explicación muy básica, pero también muy fácil de entender. A nivel histórico, hay muchas sociedades antiguamente que sobre todo a raíz de nos asentamos, dejamos de ser nómadas, empezamos a plantar, empezamos a hacer uso de la ganadería, pues ven que métodos muy eficaces y muy eficientes para recolectar recursos que al final pues tenemos mucho de esto, sobre todo comida y otra serie de recursos que al final pues X población puede tener excedente, no sé, de grano y su vecino pues puede tener déficit. Pues te damos grano a cambio de algo, ¿vale? Y es lo que se llama la economía de trueque. Pues el mundo funciona por economía de trueque durante mucho tiempo, hasta que llegado el momento, pues dice, o sea, se hace demasiado complicado confiar solamente en una economía de trueque porque simplemente, ¿cómo mides lo que vale cada cosa? Simplemente, no sé, algo tan sencillo de yo tengo madera y tú tienes grano y yo quiero grano, pero hay tanta madera que tú no necesitas madera, pues no hay forma de, a no ser que haga 2, 3, 4 intercambios con otro intermediario hasta que yo consiga lo que tú tienes y yo quiero, de convencerte para que tú cojas mi madera. Y pues, no sé, tenemos un sistema económico de intercambio muy complejo. Y en algún momento dado, hay quien comienza a darse cuenta pues, de que hay materiales que no pierden su valor, ¿no? O sea, si intercambiamos grano, pues el grano, si te lo cojo hoy, pues a no ser que haya un método de conserva súper eficaz, pues mañana se está poniendo malo y o me lo como o lo revendo hoy o adiós al grano.
Pues en cierto momento hay quien se da cuenta de que ciertos materiales pues no pierden su consistencia, tienen, o simplemente son bonitos, tienen valor y se lo asocia como algo que todo el mundo quiere en cierto momento. Tenemos el oro, tenemos la plata, sobre todo en la edad de los metales, ¿no? Tenemos bronce, cobre, incluso metales semipreciosos. Tenemos ejemplos, sobre todo en Asia, del jade. Entonces, estos materiales, pues en su momento dice, vale, estos materiales son valiosos. Y en su momento, dentro de la propia economía de trueque, pues tenemos ejemplos de gente pues, que cambia, no sé, una túnica con bordados de oro, ¿no? Pues esa túnica tiene valor porque tiene oro y por lo tanto, aunque no sea, no esté, yo no sea un vendedor de ropa, pues te puedo dar mi túnica de oro para que me dé otra cosa que a lo mejor tú no quieres una túnica, pero sí sabes que esa túnica es valiosa porque tiene un componente que está asociado con algo que todo el mundo quiere. Pues la gente durante mucho tiempo también comerció con todo lo que son metales preciosos, sin que eso signifique que tuviesen dinero, que tuviesen valor como, o sea, se usaba como moneda en el sentido de que todo el mundo lo quiere y se puede intercambiar con algo. ¿Qué pasa? Que eso también tiene una serie de problemas. ¿Cómo valoras cuánto vale cada cosa, ¿no? Porque una túnica con bordado de oro, como he dicho, puede, no sé cuánto oro tiene dentro, cómo de auténtico, cuál es su pureza, etcétera. Lo mismo, o sea, una túnica sí, pero a lo mejor quien va con una estatua de mármol a un mercado a decir, pues hoy quiero 2 manzanas. Una estatua de mármol, pues no me valen 2 manzanas. Está lo mismo, ¿no? Tienes que cambiar una estatua de mármol por algo equivalente, a lo mejor, no lo sé. Y luego irlo cambiando, pues poco a poco, hasta tener tus 2 manzanas más algo más que te merezca la pena para volverte, ¿no? Entonces, llegado el momento, lo que se empezó a hacer en algunos gobiernos, no los gobiernos, ya me entienden, muchos estados de las civilizaciones antiguas, tenemos eso, China, tenemos romanos, griegos, fenicios, etcétera. Tenemos muchos ejemplos de, desde los propios estados, que se decía, pues mira, como vemos que ciertos materiales preciosos tienen este valor intrínseco, lo que vamos a hacer es cogerlos, los vamos a dividir en cantidades que se puedan manipular y transportar y les vamos a poner un sello oficial que lo que garantice es que tienen este peso y esta pureza. Entonces ya tiene una unidad estandarizada y medida que permite, que de pronto te permite medir y ya al medir puedes poner precios. Y al poner precios puedes de pronto decir, pues mira, ya tenemos una guía para saber exactamente qué necesitamos a la hora de hacer ciertas compras o a la hora de hacer ciertas ventas. Y eso, en el principio, pues no decía, no es un valor nominal en el sentido de que tenemos hoy de 1 euro, ¿no? De 1 euro, ¿qué significa 1 euro? Pues en su momento, realmente, literalmente lo que te decía es, pues tenemos esta moneda de oro, que una moneda de oro simplemente dice, esta moneda de oro pesa X, tiene X pureza y por lo tanto, pues eso es el valor en oro. Y ya pues poco a poco se van ajustando los precios en función pues de la cantidad de oro que haya o del material de que esté hecho la moneda, ¿no? Hay más, pues los precios son más altos, hay menos, los precios son más bajos. No, al contrario, hay más, los precios son más bajos, hay menos, los precios son más altos. O sea que podemos decir que la moneda nace en gran momento desde el momento que el Estado o el gobierno de turno decide sellar y dar una certificación para otorgar un valor nominal a estas cosas, las cuales ya de por sí tienen un valor identificable propio. Realmente la moneda es cualquier cosa que tú usas para pagar algo. En ese sentido, en la economía de trueque hay moneda en el momento en el que tú, por ejemplo, usas grano para cambiarlo por madera. Hecho curioso, en muchas economías se usó el grano como una primera moneda. Es decir, este valor que hemos estado hablando de los metales, en su momento se atribuía al grano. Pero ya hemos dicho que el grano se descompone, los metales preciosos no. Entonces, eso. Lo que sí sería más preciso sería hablar de dinero. Y ahí ya sí estamos hablando de algo cuantificable como con valor per se, ¿no? No con valor de esto tiene un uso, esto pues, lo puede intercambiar con este sí, pero con tal no.
o que Y, no se descompone como el grano, perdona. y dime, Gimber, ¿cómo pasamos de estos metales preciosos y preciosos o de este trueque hasta conceptos como el del papel moneda que podemos Pues, poner en China, por ejemplo, en sus orígenes? pues de hecho no es un concepto tan distinto uno del otro. Eh, Estamos hablando de, vale, tema metales preciosos. Muchas veces, bueno, muchas veces no, casi siempre, al final los precios se establecen en función de la cantidad de este metal que existe, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho antes, hay mucho oro, es accesible a mucha gente, por lo tanto, mucha gente tiene mucho oro, por lo tanto, los precios son muy altos porque la gente se va a poder permitir pagar con toda esa cantidad de oro. Al contrario, hay poco oro, pues si hay poco oro, la gente, decimos oro, decimos cualquier otro metal que sea disponible como moneda, ¿no? Eh, Hay poco oro o equivalentes, pues los precios van a ser más bajos, pues por, por eso, en su momento, estas monedas dependían de la disponibilidad de, pues, el metal que se usa así como moneda en su momento, ¿no? El papel moneda es un pequeño paso en el sentido de que ahora a la primera vez, a mencionar China, es muy guay que lo mencionen, las primeras veces realmente no se usaba ese concepto como tenemos hoy, ¿no? De te doy un billete, pues ya está. Pero sí es verdad que sí se decía, pues mira, hay gente que a lo mejor tiene que hacer transacciones que cuestan mucho dinero y lleva. Volvemos al problema, ¿no? De la estatua de mármol de antes, ¿no? Si necesitas hacer una transacción que cuesta mucho dinero, tú no puedes ir con 20.000 monedas porque vas a necesitar 400 carros para transportarlo todo. Pues lo mejor, si cogemos ese oro y lo guardamos en un sitio seguro y te damos un papel que dice que este papel puede intercambiarse por esta cantidad de oro, y depositamos una confianza común en esa idea, podemos empezar a jugar con lo que es la idea de papel moneda, ¿no? Es decir, ese oro está y la cantidad de papel moneda que vamos a emitir puede ser estandarizado y decimos, pues, este papel o este número de papeles al final equivale a esta cantidad concreta de oro, que sí existe y sí está. En ese sentido, pues todavía tiene sociedades dependiendo de la cantidad de oro que haya para que su economía funcione, ¿no? O sea, más oro, precios más altos, menos oro, precios más bajos, y el país que más oro tenga, pues el país que más rico va a ser. En ese sentido, tenemos esta cantidad de oro, te damos este billete que vale esta cantidad de oro. Algo muy curioso es, pues, monedas que incluso tenemos hoy, pues han heredado un poco eso de el peso del oro, de esto vale tanto peso de X pureza de oro, ¿no? Tenemos la libra en Reino Unido, tenemos el peso mexicano, que son nombres que de hecho nos llevan a ese tipo de conceptos, ¿no? Aunque allá no se hagan así. No te voy a engañar, ahora tiene mucho sentido todo. No tienen idea que el peso mexicano o argentino era porque el peso del oro. Tiene mucho sentido lo que lo dices. Bueno, Pues, cuenta. continuando con la evolución de la moneda y del dinero, Ujú. me gustaría entrar al concepto de las finanzas. Gilbert, ¿qué son las finanzas y en qué momento entran a juego en esta historia del dinero que estamos investigando? Vale. Podemos diferenciar entre dos tipos de cómo entran en juego. Al menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que las finanzas entran en juego, aunque la humanidad o los académicos no se percatasen de ello formalmente, pero yo creo que entran en juego porque las finanzas al fin y al cabo son la gestión de la obtención, el ahorro y de los activos financieros, ¿no? Todo lo que es conseguir dinero, ahorrar dinero e invertir dinero, pues realmente esa es la actividad de las finanzas y eso se lleva haciendo prácticamente desde que, bueno, pues existe el dinero. Pero las finanzas como tema teórico surgen durante el siglo XX y yo creo que surgen, si no con John Maynard Keynes, que se le atribuye mucho a través de su obra, si no surgen con él, surgen desde luego con sus precursores, ¿no? Entonces, en su momento, durante los años 20, John Maynard Keynes comienza a escribir su teoría general sobre el interés, el trabajo y el dinero, y ahí ya pues empiezan a adaptar pues muchísimas de sus teorías, sobre todo
justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que el mundo pues, fue durante una depresión y hubo que arreglarlo todo, pero de eso ya podemos hablar en otro momento. Entonces, uso práctico, básicamente desde que se manipula el dinero para su actividad comercial, su gestión, su extensión, su inversión, etcétera. Desde el punto de vista teórico, pues prácticamente desde los años 20, o sea, hace muy poquito. Bueno, y entonces ya que entendemos el concepto de las finanzas, su nacimiento, ahora háblanos del concepto del centro financiero. ¿Qué es un centro financiero? Vale, me encanta. Además, lo tenía en el artículo un poco de más adelante escribiré sobre los centros financieros modernos. Todavía no lo he hecho, así que puede ser una buena excusa para retomar. Centros financieros. De hecho, en el artículo lo que hablo es de un precursor de centro financiero, que es la historia de Nueva Marbella, que lo llamo, ¿no? Es como un lugar por muchos motivos históricos, temas de logística, temas comercial. Al final se da una situación en la que mucha gente, ya sean personas físicas o personas jurídicas, en el mundo también que estamos hoy, comienzan a enriquecerse y al final se da una situación un poco efecto dominó de si hay mucho dinero moviéndose, hay necesidad de profesionales que al final acaben gestionando, guardando este dinero. Al final son sitios donde se mueve muchísimo dinero y hay muchísimos profesionales encargados de la gestión de este dinero, ¿no? Es un concepto muy simple, muy pobre, hay muchísimos otros factores y creo que es también ahí donde entra el índice global de centros financieros. Háblanos un poco de él. Eh, por supuesto, o sea, el índice global de centros financieros lo hace una empresa de Londres en conjunto con socios en China y se encarga de evaluar a través de ciertos factores cuáles son los centros financieros más poderosos que hay en el mundo, ¿no? O sea, tienen un sistema por el cual clasifican, nominan a ciertos lugares que pueden estar ganando poder y ocupan muchos factores, incluso muchas cosas que alguien que no sea un experto muy metido en la materia se quedaría, bueno, ¿cómo está relacionado esto con las finanzas? Porque sé que evalúan cosas del tipo, bueno, la infraestructura, temas de telecomunicaciones de una ciudad, pueden evaluar la cantidad de graduados en ciencias sociales que tienen, que de buena primera dices, ¿cómo está relacionado esto con el que un centro financiero sea más o menos poderoso? Pero al final... ¿En qué ciudad se come mejor? Sí, básicamente. Eh, o sea, hay una relación muy curiosa que es los centros financieros, pues al final son ciudades donde cuesta mucho vivir y donde la media de salario es más alto, ¿no? Pero al mismo tiempo es un poco esto de lo que hablábamos al principio. Hay más dinero, está más disponible para más gente, al final los precios suben porque es la tendencia general. Al final se tienen que equiparar de manera que quien tenga menos pues pueda permitirse cosas más humildes y quien tenga más pues pueda permitirse más lujo, que al final es un poco cómo funciona el capitalismo, ¿no? Pero que al final y al cabo es el sistema pues, que tenemos en casi todos los países ahora mismo del mundo. Menudo viaje por la historia nos hemos pegado, ¿eh? Desde el trueque hasta los centros financieros alrededor del mundo. Que me parece muy interesante que hablemos de la perspectiva internacional de este asunto de los centros financieros, dado que considero muy curioso que hablemos del dólar como moneda internacional y cómo estas monedas que hemos dicho al principio, que van certificadas por un Estado, juegan el papel cuando estamos de transacciones internacionales. ¿Y por qué crees que el dólar es esta moneda que se usa a menudo como moneda de cambio o franca a nivel internacional? Vale, te lo voy a responder por dos vías. Por un lado, te voy a terminar lo que decía de los centros financieros actuales, hablándote a lo mejor de la clasificación, porque está muy relacionado con el dólar. Y por otro lado, ya te voy a seguir un poco con este proceso histórico, porque también tiene muchas cosas que al final hicieron que el dólar pues, en su momento fuese tan poderoso. Por un lado, centros financieros actuales. De hecho, y hablando del dólar, Nueva York es precisamente a día de hoy, y lo ha sido durante muchísimo tiempo, el mayor centro financiero del mundo. No es una capital política, al menos no a nivel nacional de Estados Unidos, pero sí es verdad que menos la ONU tiene una sede enorme en Estados Unidos. Entonces, eso de capital política, pues bueno, a efectos nacional no, pero a efectos internacional tampoco soy yo estudiante de ciencias políticas, no sé hasta qué nivel cuenta eso, pero bueno, pero sí, es una capital económica, ha sido un lugar donde se ha movido y se mueve
mucho dinero a través del comercio y también pues, a nivel de las finanzas. Está Nueva York, le sigue Londres, Tokio estaba en tercer lugar hasta marzo, que empezó China ya a tirar para arriba y bueno, habrá que ver en el futuro, pero me parece muy curioso que me preguntes sobre el dólar porque curiosamente Nueva York ha estado a la cabeza de estos centros financieros durante mucho tiempo y parece que lo va a seguir estando durante un tiempo. Por otro lado, ¿cómo resulta que el dólar que se hace con toda esta hegemonía? Pues bueno, es precisamente durante finales del 19 y principios del 20 en el que, bueno, pues por muchísimos procesos históricos se da un proceso en el cual Reino Unido va perdiendo un poco ese papel que tiene como principal potencia del mundo en favor de Estados Unidos, ¿no? Temas como la Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras, Segunda Guerra Mundial, pues al final Estados Unidos toma un papel muy grande. Hubo lo que se llama la era Bretton Woods, que, bueno, básicamente a nivel financiero, es que todo lo que habíamos hablado del papel moneda en su momento, pues dijeron, oye, ¿y si quitamos el patrón oro? Y simplemente, pues ya en vez de que cada papel tenga una equivalencia en oro que existe, realmente eso no tiene por qué usarse tanto, ¿no? Con que esté el papel, pues la gente puede depositar la confianza en el propio papel. Este papel vale tal. Vale, pues ya está. Mm, ¿Por qué se hace esto? Pues por muchos factores, entre otros porque durante las épocas de guerra realmente ni siquiera se respetaba el patrón oro, ¿no? Se imprimía más dinero y ya está. Entonces, como ya había periodo de la historia en el que ni siquiera respetaban el que hubiese más o hubiese menos oro, si se quitaban el tema de la cantidad de oro, pues se podía imprimir tanto dinero como se necesitase. Claro, luego esta introducción de nuevos sistemas, se llama el sistema fiduciario, que en sus más o menos variantes ha sido el que ha habido hasta que tenemos hasta el día de hoy, eh, ha hecho que se dependa mucho del control por parte de entidades para saber cuál es la cantidad de dinero correcta que se necesita para mantener una estabilidad, ¿no? Porque también si se imprime dinero así sin control, pues hay problemas como el que pudo haber en Alemania tras acabar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hay hiperinflación, el dinero pierde muchísimo valor y al final pues no vale nada y el papel del dinero, irónicamente, pues se va. Entonces, ¿cómo llega el dólar a ser tan poderoso? Pues básicamente porque Estados Unidos en su momento se acabó siendo la potencia más poderosa después de la Segunda Guerra Mundial y fue justo ahí que hubo una gran conferencia de todos los países del mundo en el que dijeron, pues tenemos que buscar cómo equiparar los sistemas económicos por temas de la Gran Depresión y por temas del periodo de entreguerras. Y claro, Estados Unidos, que era el que llevaba, el que había tenido la voz cantante durante mucho tiempo, se impuso. Fue una conferencia además en la que estuvo el propio John Maynard Keynes, que iba por el lado británico, pero se tiró más para el lado norteamericano. Y al final, pues, Estados Unidos llevaba la voz cantante, la moneda de Estados Unidos es el dólar, y como Estados Unidos llevaba la voz cantante, pues los países se empezaron a adherir al dólar en mayor o menor medida. La gran mayoría de los países ahora dependían de sus sistemas financieros y de las equivalencias del dólar. Hay más dólar, pues vale menos el dólar, pues todas las demás economías pues tienen que, si tienen su sistema pegado al dólar, pues sus monedas valdrán menos porque están pegadas al dólar. Entonces, un sistema que realmente tendría que funcionar para que se adaptase a cada economía en función de las necesidades de cada país y al final hace que unos Estados Unidos que están llevando la voz cantante pues tengan centralizado el control de los sistemas económicos de muchísimos países. ¿Qué hace eso? Que al final si un país necesita imprimir más dinero o menos dinero, pues pierde todo ese control porque al final es Estados Unidos el que decide cuánto vale el dinero, no solo de los Estados Unidos, sino de cada país. ¿Qué pasa esto? Que al final no es solo que Estados Unidos tenga el control de cuánto vale el dinero y pueda simplemente controlar eso para favorecer a sus propios intereses, sino que al final, si quiere controlar lo que está pasando en un país que también depende de la economía de Estados Unidos, pues lo va a poder hacer. Y ese país, como está adherido al dólar, pues no va a poder hacer mucho al respecto. Al final, en los 80, creo que fue, o en los 70,
ese sistema de Bretton Woods que se llamaba por la conferencia acabó descartándose, y aunque hay muchos países que tienen sus sistemas económicos todavía adheridos al dólar, porque al final del día el dólar es una moneda que da mucha más confianza que, pues, por ejemplo, el peso argentino, eh, en temas de fluctuaciones, porque a ver, el dinero siempre fluctúa, pero hay unas monedas que fluctúan más que otras, ¿no? Entonces, monedas como el euro, a día de hoy, el dólar, la libra, y pues son monedas que generan confianza, ¿no? Porque no fluctúan tanto como pueden ser otras, pues por temas de pues, situaciones políticas estables, por temas de que a lo mejor no hay tantos desastres naturales, y si afectan en uno de los países que llevan estos sistemas económicos, pues no tienen unos efectos tan adversos como puede ser una moneda que de un país que esté en vías de desarrollo, etcétera. Entonces sigue habiendo monedas que están adheridas al dólar, pero ya no es tanto como ocurría antiguamente. Pero sí, al final el mundo se sigue moviendo en dólares y se seguirá moviendo en dólares hasta que llegue o se cambie radicalmente de sistema económico. Parece que las criptomonedas están ahí abriéndose camino, pero todavía no se sabe muy bien cómo van a afectar, porque al final la gracia de las criptomonedas es que no hay ningún banco central o gobierno detrás suya, y al final la oferta y la demanda se regulan a través de la propia actividad de los usuarios. Pero no sé, o sea, también parece que China está viniendo por ahí, pero creo que el yuan todavía no ha dado esa confianza, sobre todo porque creo que hace muy poco China eh, a propósito modificó el yuan para hacerlo más competitivo y atraer inversión, pero al hacer eso obviamente hizo una fluctuación artificial de su moneda, lo que significa que no atrae tanta confianza como una moneda que mantiene su valor estable. Álvaro, me has hablado de el momento en el que la moneda pierde esta vinculación con elementos, con el mercancías, como era el oro. Me has hablado del dinero fiduciario en este caso. Me has hablado del dólar como condicionante geopolítico. Incluso me has hablado de las criptomonedas. Uh-huh. Y en comparación con el origen, digamos, de la moneda y del dinero en la sociedad, vemos como ha habido una evolución muy, muy, muy diferenciada y que cada vez el dinero cobra un papel muy diferente. Y en relación a esto te quiero preguntar, ¿cuál es el rol del dinero más allá de como una mercancía? Wow, me encanta que haga esta pregunta. Además, también hago referencia a ella dentro del artículo que escribí, y de hecho creo que es precisamente el motivo por el que existen las finanzas, ¿no? Y en el propio artículo lo explicaba de una forma como un choque filosófico, ¿no? Entre esta sociedad del trueque y lo que viene siendo la sociedad del dinero, una vez el dinero existe. Y, y para eso me remonto, ¿no?, a un contexto de una época más antigua, ¿no? Si tú vives en una sociedad del trueque y dependes del grano y de hacer trueque con grano para conseguir todo lo que tienes, y tu despensa está llena de grano, pues eso significa que eres muy rico porque tienes mucho grano y el mundo se mueve con grano. Pero ese grano mañana se te ha puesto malo. Entonces, ¿tienes todo ese grano ahí pudriéndose? Pues no. En cuanto tienes un montón de grano, pues lo que haces es salir a venderlo y a deshacerte del grano, o a transformar ese grano en cosas que te puedan aportar más riqueza, ¿no? Pues a lo mejor te compras una casa con el grano si tienes mucho, o paga a otro para que te dé algo, pero la idea es cambiar el grano por otras cosas que te aporten valor, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero? Que mucha gente o muchas empresas ganan mucho dinero y lo dejan, bueno, iba a decir una caja fuerte, ¿no? Pero entendamos un banco, ¿no? Como esta metáfora de caja fuerte. Y lo dejan ahí. Y es un poco esa metáfora de si ese dinero fuera grano, mañana se te está pudriendo. Que no es algo que está tan alejado de la realidad, porque al final la inflación es una realidad y no necesitamos vivir en un sistema de poca confianza para que haya inflación. De hecho, el propio Banco Europeo tiene una medida estándar de generar un 2% de inflación a propósito cada año, porque es la forma en la que se considera que se garantiza el crecimiento manteniendo la estabilidad mínima de precios. Entonces, el dinero pierde valor con el tiempo, y aunque no esté pasando nada malo económicamente, el dinero pierde valor, ¿no? Creo que hay un concepto muy clave en ese aspecto que tenemos que aprender a diferenciar, que hay dos formas de dar valor al dinero. Una es su valor nominal
y otra forma es su valor real, ¿no? La diferencia es valor nominal, 10 euros son 10 euros, 10 euros son 10 euros en 2002 y 10 euros son 10 euros en 2020. Y otra cosa es su valor real. Con 10 euros te compras 20 cervezas en 2002 y con 10 euros te compras 10 cervezas en 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque existe esa inflación, porque el dinero naturalmente, y aunque no pase nada, va a perder tiempo, va a perder valor conforme pasa el tiempo. Y, o sea, ya lo he dicho, por ejemplo, en la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, mientras no pase nada, esa inflación va a ser de un 2% al año. Eso quiere decir que si hoy tienes 20.000 euros en el banco, esos 20.000 euros lo que pueden comprar va a ser un 2% menos valioso el año que viene, un 2% menos, un 4% menos valioso en 2 años, un 8% menos valioso en 4 años, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente se te está pudriendo el dinero. Lo que pasa es que no es de un día para otro, sino de un año para otro. Y vale, si tienes 1.000 euros, pues un 2% de esos 1.000 euros, pues no es mucho. Pero si a lo mejor eres una empresa con un patrimonio de varios billones de euros, pues un 2% sí es una cantidad muy significativa y sí que tienes que protegerla. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a dejar ahí ese dinero perdiendo valor cuando puedes hacer un uso mucho más eficiente. Ahí es donde entra todo el tema de la inversión y el ahorro, ¿no? O sea, en vez de tener activos líquidos, pues lo que hace es, pues, no sé, una de las formas de inversión más comunes es el real estate, ¿no? Comprar una casa y la casa no, o sea, más allá de que a lo mejor se hace vieja, no pierde tanto valor como puede ser un 2% si lo que tienes son 100.000 euros, ¿no? Entonces, es una forma de invertir. Hay muchísimas formas de invertir, ¿no? Están los stocks, está el real estate, como ya he dicho. Hay gente que incluso invierte con el propio dinero especulando sobre cómo van a hacer estas fluctuaciones con otras monedas internacionales. Pero, claro, simplemente el hecho de tener dinero significa que estás corriendo el riesgo de que tu dinero a largo plazo pierda valor. Entonces, hacen falta muchos expertos que te digan, pues no, la situación es esta y la mejor forma de proteger tu activo es invirtiendo en esto o invirtiendo en aquello, etcétera, etcétera. Y así es un poco todo ese valor, toda esa característica financiera del dinero más allá de que se use como moneda de cambio. Es decir, cuando se tiene mucho dinero, hay que protegerlo, sobre todo si no tienes pensado gastarlo en el largo plazo. Álvaro, muchísimas gracias por venir hoy con nosotros y por ser el último invitado de esta primera temporada de La Perspectiva. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.